¿no? Ok, entonces ahí observen cómo es este diagramita, su representación gráfica. Lo vamos a mostrar a otros. Ok, entonces, ¿cómo trabajan estos? Fíjense, aquí está colocado. Fíjense que nada más necesitamos una laminilla, lo colocamos ahí con sus dos tuercas. Ok, y simplemente necesitamos que esté próximo, en este caso, a las latas que va a detectar. Y con eso es suficiente, ¿no? Acá viene el cable, nada más se ve uno, pero finalmente va a tener tres cablecitos aquí, ¿no? ¿Por qué tres cablecitos? Para alimentación y la señal. Ok, dos de alimentación y aparte uno donde vamos a estar recibiendo la señal. Cuando hablábamos de aquellos sensores tipo limit switch, ¿cuántos cablecitos van a conectar? Mínimo. Normal, normalmente dos, ¿no? Nada más dos y ya está, ¿no? Porque ahí es el mismo que te va a mandar esa señal y se acabó. Ok. Entonces, internamente en ese sensor que vemos ahí tan pequeñito, pues tiene estas etapas, ¿ok? Donde está el que está generando, digamos, la oscilación, ¿ok? Donde estamos generando este campo magnético. La etapa de conmutación, que es la que nos va a estar ayudando a detectar el objeto cuando está. ¿Cómo lo detecto? Bueno, hay algo que está cambiando de un estado inicial a un estado que me está indicando que hay un objeto en las cercanías de mi sensor. Y finalmente la etapa de salida donde ya me va a generar el voltaje necesario. Generalmente en el ambiente industrial estamos hablando que va a trabajar ese tipo de sensores mandándote una señal de 0 o 24 volts, ¿ok? El 0 sería tal cual, el 0 lógico, y el 1 lógico serían los 24 volts de corriente directa, ¿ok? Ahora, ese es el sensor capacitivo. Otro tipo de sensor de proximidad sería el inductivo, ¿ok? Perdón, seguimos con el inductivo, ya me estoy adelantando, ¿ok? Proximidad inductivo es este simbolito de aquí. Entonces, ya tenemos sus ventajas: resistente a la humedad por velocidad, larga vida útil, fácil de instalación, ¿ok? Ahora, las desventajas. Desventajas. Dice corta distancia de detección. Bueno, ¿comparado con qué? Comparado, por ejemplo, con un sensor óptico, ¿no? Tener una distancia de detección mayor, ¿ok? Por eso se le distingue esa desventaja. Corta distancia de detección de 0.6 a 75 milímetros, dependiendo obviamente del tipo de capacitor. No todos los fabricantes te van a generar en estos rangos. Dice, solo detecta materiales mecánicos. Esa sería una ventaja muy relevante. Desventajas, solamente detecta materiales metálicos. Si el objeto a detectar tiene un material metálico, no lo va a poder detectar ese tipo de sensor. Pueden verse afectados por campos electromagnéticos intensos. ¿Okay? Esa también sería otra desventaja. Si lo tienes cerca de un motor muy grande o alguna máquina que esté trabajando, tal vez con otro tipo de soldadura, etcétera, te pudiera llegar a afectar. ¿Cómo te va a llegar a afectar? Pues generando falsos positivos, ¿ok? Entonces, cuando el objeto está cerca de nuestro sensor, pues esa oscilación se va a ver afectada y por eso es la manera en la que detecta la presencia del objeto. Y ahora sí, decíamos, sensor de proximidad inductivo. ¿Qué otro tipo de sensor de proximidad reconocen? Capacitivo. Ahora sí, el capacitivo. Entonces, observen ahí la representación. ¿Ok? Ahí es fácil, ahí se ve el capacitor directamente, a diferencia del símbolo para el inductivo. ¿Ok? Bueno, entonces, el sensor de proximidad capacitivo. Primero, las ventajas. Puede detectar tanto materiales metálicos como no metálicos. ¿Ok? Otra ventaja, puede detectar sólidos, también puede detectar líquidos. Puede detectar inclusive objetos bastante pequeños y va a reconocer su presencia, ¿vale? Comúnmente, pero no de forma exclusiva, vamos a ver de qué
su componente principal de manera externa, muchas veces los encontramos así, ¿no? De plástico, ¿ok? Comparado con los inductivos, que esta parte de aquí, ¿sí observaron de qué material era? ¿El anterior? Era metal, ¿no? Sí, Ferrita, era era metal, ferrita. ¿ok? También tenemos en capacitivos, también con esta parte de metal, ¿sí? Pero van a encontrar también así como estos, ¿no? Del anterior veíamos todo el plástico azul, este es todo de plástico, pero plástico de otro color. El color ya depende nada más del fabricante, ¿ok? Entonces, todos estos serían sensores, también los pueden encontrar de esta forma, ¿ok? Donde esta parte plana, que es donde estaría siendo el sensado del objeto, ¿ok? Por aquí estaría pasando el objeto. En este caso, de esta forma, estaría pasando por aquí arriba, en esta parte oscura de aquí arriba, ¿ok? Ya muchos de los sensores de esta forma, con este tipo, ¿ok? Van a encontrar aquí la manera en la que se debe de conectar o las distintas alternativas para conectar. ¿Ok? Esa es una marca en específico, pero es igual de cualquier otra marca. ¿Ok? Las desventajas de este tipo de sensores, sensibles a cambios ambientales. ¿Por qué? Porque en esos casos, cuando existe humedad, un cambio ambiental va a generar que se deposite líquido sobre el sensor y eso me puede afectar su detección. ¿Ok? Rango de detección en cuanto a la distancia de 5 a 20 milímetros. Esto es lo típico. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez ahorita alguien me diga, no, pero yo estuve usando un sensor que era de proximidad capacitivo y el rango se lleva hasta 30 milímetros. ¿Ok? Existen algunos que se puedan generar detección más cerca o más lejana, pero la mayoría, digamos, lo típico es en este rango, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a los capacitivos. Aquí cuando se acerca al objeto es cuando detecta esa oscilación y eso es lo que estaríamos, lo que nos permite detectar el objeto. Ahora, otro tipo de sensores serían los ultrasónicos. ¿Ok? Aquí tengo casos, diferentes formas. Ventajas, detecta todo tipo, color y forma de material. ¿Ok? Sin embargo, presenta desventajas donde dice presenta en una zona ciega. ¿Qué es esto? Hay un rango en cuanto a la distancia donde no detecta para nada el objeto. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con una zona ciega, tiene un alcance mínimo. Y otro problema, por principio de funcionamiento, pueden dar falsos positivos, ¿ok? También por eso su uso es limitado. En cuanto a máquinas automatizadas, tipo fresadoras, grandes transportadoras, etcétera, o muchas veces contamos con partes metálicas, ¿ok? Muchas veces lo que se utiliza en su mayoría son sensores inductivos, ¿vale? Pero también existen de este tipo de sensores con distintas formas, ¿vale? Algunos de estos se pueden utilizar tal cual, ¿no? Como un sensor de presencia y algunos otros tienen la capacidad para medir distancias, ¿vale? Bueno, ahora, otro tipo de sensores, ¿cuál nos falta? Los Óptico. Exactamente, ¿no? Los ópticos. Ópticos. Ópticos o también los encuentran con el nombre de fotoeléctricos, ¿no? Se refieren exactamente a lo mismo, ¿no? Sensores ópticos o fotoeléctricos, metimos en sus símbolos, nada más se ve como si fuese un diodo LED. Tipos de barrera, ¿no? Dice amplio rango hasta 20 metros. Entonces, estos de barrera, pues genera precisamente una barrera y entonces el objeto puede cruzar en cualquier posición dentro de esa barrera que pudiera inclusive extenderse hasta 20 metros. ¿Okay? Ahí su alineamiento es crítico. Es decir, tengo un emisor, tengo un receptor, debo de alinearlos perfectamente porque si no, no va a detectar el objeto cuando pase. Otro tipo serían los reflectivos, también conocidos como reflex. Esos reflectivos o reflex tienen un rango de 1 a 3 metros. ¿Ok? Y viéndolos así de manera general, tres tipos. Tercer tipo, retroreflectivo o reflectivo difuso. También se conoce como reflectivo difuso. Se refieren al mismo, ¿no? Retroreflectivo o reflectivo difuso.
Fíjense ahí el rango de 12 milímetros a 800 milímetros, ¿no? Por su principio de funcionamiento, pues necesita estar el objeto más cercano, ¿ok? ¿Ya les dejaron hacer una actividad de esas donde hacen los carritos seguidores de línea? No, pero sí hemos hecho algunas otras aplicaciones. Ah, ok. Entonces, generalmente el que utilizan es de este tipo reflectivo o reflectivo difuso, precisamente porque donde va a estar el objeto a detectar, pues es una relativamente corta distancia, ¿ok? Entonces, ventajas y desventajas en general de este tipo de sensores ópticos o fotoeléctricos. Ventajas, detecta todo tipo de materiales, ¿ok? Obviamente va a depender de cómo ajustes tu sensor para detectar el material, ¿ok? Rango muy amplio de detección, como ya vimos en fotodistancia, pues lo puedes poner desde unos cuantos milímetros a varios metros. Pero presenta varias desventajas. Primero, los lentes son sensibles a la contaminación, es decir, imagínate en el ambiente industrial donde hay polvo, ¿ok? Se le pega a los lentes y puede llegar a un nivel, dependiendo del tipo de industria a la que se refiera, puede generar suficiente polvo como para impedir que el sensor trabaje apropiadamente, ¿ok? Entonces ese es un problema importante. Otros, sensibles a la iluminación ambiental. Entonces, aquí cuidado, si tú hiciste una máquina, ya la diseñaste y dijiste, ah, ok, pues aquí le puedo meter un sensor óptico porque esta parte pues tiene tapas, está todo cerrado, no hay forma de que entre luz, ya calibras tus sensores para que estén trabajando dentro de ese ambiente cerrado. Y si de repente ya en operación a alguien se le ocurre, no sé, que tal vez se calienta mucho la máquina y le quita alguna tapa, como adentro tenías un sensor óptico, ya la detección se va a ver también afectada. Pudiera no detectarte el objeto o detectarte o mandarte una señal como si estuviera el objeto sin que esté, bueno, falsos positivos, ¿ok? Rango afectado por color y reflexión del objeto, ¿ok? Si ya detectaste cierto objeto, calibraste tus sensores, tu máquina, todo está trabajando perfectamente y de repente el producto que estaban trabajando cambia de color, ¿ok? O cambia de material, se va a ver afectado también el trabajo de ese sensor óptico, ¿ok? Otro problema es que requieren alinearlo para que te asegures que está detectando el objeto en la posición en la que va a estar llegando todas las veces, ¿ok? Entonces, esas serían sus principales desventajas. Ahora, viéndolos de manera particular, los sensores de barrera van a ser como estos, ¿no? Distintos tipos y formas, ¿ok? De sensores de barrera. Aquí, en estas cuerdas que vemos acá, ya iría la conexión con el cable, ¿ok? Estos otros ya tienen el cable integrado, si no lo puedes quitar, ¿ok? Aquí generalmente tienen algunos conectores M5 o M12, por ejemplo, ¿ok? Y entonces tienes que generar esa barrera. Entonces tienes una parte que está emitiendo, digamos, el rayo de luz, ¿ok? El rango de frecuencia ya depende del tipo de sensor, ¿ok? Y otra parte que la está recibiendo, pero se observan ambas partes requieren conectarse a la energía eléctrica, ¿ok? Tanto la parte que está recibiendo el haz como la que está emitiendo, ¿ok? Entonces, ambos hay que conectarlos, ¿ok? Entonces, en este caso, la alineación es crítica. Si no está perfectamente alineado, entonces el receptor no recibe nada, nunca te va a detectar el objeto. Ahí en ese ejemplo de aplicación, nada más es un dibujo para que vieran dónde se pudiera utilizar. ¿Qué es lo que está detectando? Agujas. Ok, entonces ahí tiene las jeringas, está revisando. Perfecto, ok, está revisando si contiene cada una de las jeringas su aguja o no la contiene. Ok, ahí está. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ahora otro, reflectivo o reflex. Estos
¿Qué observan ahí? Digo, para no contarse lo que tal vez ustedes ya están observando. Mm, Pudiera ser el material del que está hecho. Bueno, ahí se ve como una iluminación en el, ay, se me fue el nombre. Una iluminación en esta área. Bueno, sí hay algunas lámparas, se alcanzan a reflejar en las charolitas estas de plástico. Se ven las luces, por lo mismo que decíamos, ¿no? Le afecta la luz, entonces debes de controlar la luz que vas a tener ahí en ese ambiente de trabajo por el tipo de producto. Parece que son charolas para alimentos, entonces debe de estar ese ambiente bastante limpio, ¿ok? Pero en cuanto al, estos que vemos aquí son los que están ya puestos acá, ¿no? Esta sí es una fotografía donde está el proceso real, ¿ok? Pero si observan, estos serían los componentes. A diferencia del anterior, ¿qué ventaja pudiera haber aquí? Solo Que Solo tiene, uno va, solo uno va conectado a la energía eléctrica. ¿Ok? Solamente uno va conectado a la energía eléctrica, es lo que me estabas diciendo, Aide. que solamente uno tiene que generar la señal, ¿no? El otro es como, Un elemento pasivo. solamente rebota. Exactamente. Este nada más le sirve como si fuese un espejito, ¿no? Entonces este no necesito conectarlo a la alimentación ni nada, ¿vale? Nada más, eso sí, necesito colocarlo en tal posición que le permita al el elemento que está generando el gas luminoso, de luz, mejor dicho, que rebote ese haz en esta superficie y regrese hasta el mismo emisor, ¿ok? Entonces necesita ahí una placa especial para que esté regresando ese haz, ¿ok? En el momento que se interrumpe, detecta el objeto, ¿vale? Entonces ese fue reflectivo o reflexivo porque es su nombre, ¿no? Porque tiene un objeto, ¿ok? Una placa especial donde está rebotando ese haz de luz. Otro, ¿cuál nos falta? El ultrasonido. Pero hablando de Perdón. ópticos, Perdón, es el retroreflectivo. Retroreflexivo. exactamente, retroreflectivo, difuso, reflectivo difuso, o de reflexión directa. Entonces, este supongo que es más parecido al que ustedes utilizaron alguna vez, pero estos dos que vemos ya son directamente industriales, ¿ok? Ya tienen, bueno, primero cierto tamaño y además ya ciertas características que hacen más robusto ya el encapsulado para trabajar en un ambiente industrial, ¿ok? Entonces, ya vemos aquí que también tiene su manera de conectar el cable con algún tipo de rosca, en mismo caso aquí abajo, ¿ok? Entonces, este es un sensor, este es otro sensor, este no necesita esa plaquita especial, ese objeto pasivo, ¿ok? Donde estaba reflejando el objeto o que lo necesitaba ahí reflejar su haz para darse cuenta si estaba o no estaba la pieza, ¿ok? En este caso, el mismo objeto a detectar, la pieza que estás fabricando, lo que quieres detectar que se va moviendo ahí sobre la banda, etcétera, es el que me sirve para regresarme la luz, ¿ok? Si no hay objeto, entonces él no recibe la luz que está emitiendo, por lo tanto detecta que no hay presencia de tal objeto. Cuando el objeto se acerca, él mismo va a reflejar la luz y ya se detecta la presencia del objeto. Entonces, si ya lo usaron alguna vez, les ocurrió algún problema en cuanto a la detección, el ángulo de colocación del sensor, etcétera, o lo pusieron y ya jaló Eh, la primera. sí, bueno, yo ya he trabajado con ese tipo de sensores y algunos de los problemas que he encontrado con ellos es, por ejemplo, igual si se contamina el cristal que tienen enfrente, pueden dar falsos positivos. Igual si el objeto que va a pasar delante de ellos pasa demasiado rápido, no logra registrar el regreso de la luz de la señal. Ah, ok. Entonces tiene que ser como una velocidad moderada, porque si pasa demasiado rápido, o sea, sí lo detecta, pero puede que no lo detecte de forma correcta. Ah, ok, perfecto. Héctor, ¿también nos ibas a comentar algo?
Mande, yo. No. Es que veo que estaba como prendido tu micrófono, pensé que nos ibas a decir algo, No lo prendí. ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien más ha trabajado con este tipo de sensores? Así como comenta Dani, ¿ha tenido algún tipo de problema? Problemas con la luz, lo de siempre, la de la luz. Si no está bien iluminado, por ejemplo, para detectar blancos o oscuros, depende de la cantidad de luz que haya, va a ser la sensibilidad que tenga. Ok, entonces afecta la iluminación. También, bueno, no sé si mi internet falló, pero tal vez, no sé si ya dijeron distancia. Ok, ¿a qué distancia debería estar o qué problema tuviste con la distancia, Saúl? Pues si está demasiado cerca no va a ser un cálculo correcto, por lo mismo de que tiene un rango mínimo y máximo. Ok, entonces la posición exacta del objeto también es importante. Ok, entonces, ¿qué otro tipo de sensor nos falta? Ya vimos los ópticos, inductivos, capacitivos. ¿Cuál nos falta? Ultrasónicos. Había puesto magnéticos, algo así. Ok, faltan los magnéticos. Entonces, aquí están algunos ejemplos de esos sensores magnéticos. Okay. Este tiene ahí su conector, parece un M12. Okay. Estos, como decíamos, tienen sus tres cablecitos. En el mismo caso, también necesita su alimentación, su salida de la señal. Y entonces, ventajas, pequeñas dimensiones. Okay. Esto que vemos aquí, ¿sí? Son bastante pequeñitos. Okay. Entonces, hay un problema en la sujeción. Como es bastante pequeño, muchas veces encuentras algunos tipos de cinturones o algunos cilindros que ya tienen espacio, digamos, para colocar algunos de estos sensores magnéticos, ¿ok? Digamos que de ancho tiene alrededor de unos 2 milímetros y de largo, imagínate, alrededor de unos 5 milímetros, ¿no? De ahí ya puede variar su tamaño, entonces digamos unos pequeños, o por qué se refiere pequeñas dimensiones, porque estarían alrededor de ese tamaño, no son bastante pequeños. Entonces, esas pequeñas dimensiones es una ventaja importante porque prácticamente lo puedes colocar en cualquier posición, pero tiene una importante desventaja. ¿Cuál es su problema? Pues que requiere un campo magnético. Ese campo magnético pues generalmente está generado por un imán y ese imán muchas veces debe estar ya preinstalado en el actuador. Entonces, si el actuador lo que quiero detectar es el movimiento de ese actuador, debo de colocarle ese imán a ese actuador para detectar su posición, ¿ok? Entonces, los podemos ver así, ya los más grandes los vamos a ver de esta forma, ¿ok? Pareciera como un tipo capacitivo, ¿vale? Entonces, ya venden, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Venden cilindros, por ejemplo, ustedes pueden comprar un cilindro neumático donde internamente ya cuenta con ese imán colocado internamente, digamos, en el émbolo, ¿ok? De tal manera que tú colocas externamente este sensor, ¿ok? Pegado ahí, te digo, en los hielitos que tienen para colocarlo, o le pones a un tipo de cincho donde contiene ese riel, colocas este tipo de sensor, el tornillito que tienen aquí arriba, sí, a diferencia de los ópticos tienen un tornillito para calibrarlo, ¿ok? Este tornillo nada más es para sujetarlo. Dentro de ese riel lo metes, ¿ok? Y con este lo sujetas para que no se vuelva a salir. Este no es para calibrar ni nada por el estilo. Entonces, lo colocas ya en la posición. Si es con esos hinchos, tú lo debes de ubicar donde te asegures que está detectando. Por ejemplo, en ese cilindro neumático que está completamente extendido o completamente contraído, ¿ok? O en alguna posición intermedia que sea de tu interés. ¿Listo? O colocarlo ya en el espacio que está definido dentro del mismo cilindro, ¿no? Bueno, en la parte externa, ¿vale? Entonces, de estos tipos de sensores magnéticos, hay algunos que son de efecto Reed, ¿ok? Que emplean la ampolla de Reed con su respectiva desventaja, y otros de efecto Hall. Estos pues ya están basados en semiconductores y con las ventajas que presentan, ¿ok? Pero todavía se encuentran por ahí algunos que son de efecto Reed, ¿ok?
La desventaja del de efecto Reed, vamos a hacerle un zoom para que se vea mejor. ¿Alcanzan a ver internamente lo que tenemos ahí? ¿Quién me describe? Creo que es un contacto, parece un contactor, ¿no? O algo así. Exacto, debería de hacer contacto entre esas dos laminillas que vemos internamente y esta ampolla que vemos aquí, ¿ok? Pues sería así como una ampolla de vidrio como si fuese un foco, haz de cuenta, ¿no? Y adentro tiene esos dos componentes que para detectar algo pues necesitan cerrar el circuito, ¿no? Hacer contacto entre ellos. ¿Cómo se cierra, cómo se juntan esas plaquitas internamente? Pues precisamente por el campo magnético. Hay ese campo magnético que hace que se desplace y que se cierre ese contacto, ¿vale? Bien. Ahora, lo que les mencionaba, imagínense, esta parte de aquí estamos viendo un cilindro, imagínense un cilindro neumático, le hicimos un corte, ¿ok? De tal manera que estamos viendo ya la parte interna. Este es el émbolo que se está desplazando dentro de un cilindro, ¿ok? Y esta parte verde que vemos aquí, este cinturón verde, ¿ok? Sería mi imán. Entonces, cuando les digo que hay ciertos actuadores que ya tienen preinstalado ese imán, entonces internamente ya está colocado ese cinturón magnético, ese imán, ¿ok? Y entonces tú colocas tu sensor en la posición donde tú quieras detectar, ¿ok? La posición ya de tu actuador. Bueno, a esta parte aquí sería el vástago, y aquí ya estaría moviendo el objeto de este lado. Entonces, yo lo coloco, si lo coloco hasta acá, me va a estar detectando el final de carrera, ¿no? Si lo muevo hasta acá y lo coloco al principio, me va a estar detectando que está completamente contraído. Internamente ahí estaría la ampolla con las dos laminillas y cuando detecta el campo magnético, esas laminillas entran en contacto y me detectaría la presencia del émbolo, ¿no? De donde está colocado el imán, ¿vale? Entonces, de esa forma estaría trabajando esos tipos de sensores magnéticos. Este específicamente es de efecto Reed, ¿ok? Pero pudiera también ser uno, en lugar de efecto Reed, ¿cómo se llama el otro? Efecto Hall. Efecto Hall. Efecto Hall, que está trabajando con semiconductores. Entonces, en este necesitamos que esas dos laminillas estén haciendo contacto, ¿no? Así como veíamos en los Unix switch, donde tenemos dos laminillas internamente que también están haciendo contacto. ¿Qué desventaja tenían ese contacto de esas laminillas? La velocidad de conmutación. La velocidad de conmutación y además, como están tocándose, Desgaste Desgaste mecánico. mecánico. exactamente tenemos desgaste. Aquí internamente, pues también se están juntando esas dos laminillas, también tiene su limitación de tiempo de respuesta, ¿ok? Y ahora, haciendo un concentrado de estos tipos de sensores, enfocándonos específicamente a los ultrasónicos, por ejemplo, que dice que también pueden detectar ciertas distancias, aquí enfocando nada más a los ultrasónicos binarios, es decir, que están detectando la presencia o ausencia del objeto, para poderlos comparar con todos los demás, vamos a ver que tienen ciertas ventajas en cuanto a la fiabilidad. Por ejemplo, interruptor de final de carrera o limit switch, ¿qué pasaba con él? La manera en la que activo el sensor, decíamos, debe de empujarlo el objeto, la caja, el pallet o lo que estés detectando, ¿no? Debe de tocarlo y desplazarlo, ¿ok? Entonces implica un contacto físico, ¿vale? Con los problemas que te genera ese contacto físico. ¿Alguien ha utilizado algún tipo de estos sensores? No, no tuvimos chance. Es que luego los han utilizado, bueno, yo he visto mecatrónicos que luego lo utilizan, por ejemplo, para hacer pequeños robots, así tipo brazos mecánicos o no sé, robots bueno, ya de la arquitectura del robot, de prácticamente de cualquier forma de robot, cualquier arquitectura, donde para detectar, por ejemplo, sus límites del robot, cuál es su posición máxima o mínima, le ponen sensores de este tipo, ¿ok? De hecho, hay robots, un robot que estoy casi seguro que todos lo vieron. ¿Vieron la primera película de Jurassic Park?
Alguien no la vio, mejor dicho. Mm, Yo creo. En la Yo. no vieron, bueno, de tarea ahí ven la primera película de Jurassic Park, por ahí la van a encontrar. Había un robotito relativamente pequeño, como de, ¿te gusta? Un poquito más de medio metro de altura, que estaba moviendo los huevitos esos de los dinosaurios. ¿Lo recuerdan? O ya está demasiado viejo. Sí, más o menos. ¿Sí? Sí, Dices, sí, es más o menos como un brazo, ¿no? ajá, un bracito blanco que movía los huevitos. No, mejor la del viento se llevó, lo que el viento se llevó. Bueno, no está tan vieja. Entonces, tomaba ese robot, esos huevitos. Ese robot es un robot Mitsubishi, ese existe realmente y tenía también, se vendió en su tiempo bastante para muchas aplicaciones, en ambientes pues relativamente sencillos, un tanto limpios y demás. Entonces, ese sensor, ese robot, cuando tú lo mandabas a su cero máquina, ven que los robots generalmente cuando lo vas a trabajar por ellos por primera vez, ¿ok? Robots industriales, los debes de mandar a su cero o ajustar su cero y de ahí hay robots que tienen algunas pilas o algún tipo de batería de alguna forma donde guarda la última posición de tal manera que no lo tienes que estar mandando a su cero cada vez que vas a trabajar con él. ¿Ok? Pero cuando está nuevecito, pues la pila está completamente descargada, lo tienes que mover a esa posición para que el robot calcule su cero, ¿ok? Entonces, ese robot, ese todavía no tenía las baterías y demás, cuando lo perdías lo tenías que mandar a su cero máquina siempre, que para ese robot se le llamaban Nest, lo mandabas al Nest, y entonces, ¿cómo detectaba que estaba llegando ahí a su cero? Porque tenía precisamente esos sensores de este tipo, ¿no? De final de carrera o limit switch. ¿Cuál era el problema? Ya con el uso y demás, estaba trabajando con alguien lo programaba y demás, y ya mientras está el robot trabajando, llegaba la ocasión de que intervenía algún cable o metían alguna cosa que le caía justamente entre la parte que se movía del robot, ¿ok? La referencia que activaba el sensor. Entonces, en ese tipo de sensores, como lo tiene que desplazar físicamente, en el momento que caía algo, lo empujaba el sensor, pero alcanzaba a doblarlo, ¿ok? Precisamente por esos problemas con ese contacto. Ahora imagínate, el robot, suponiendo, trabajando normal, sin que nadie le meta nada, ni deje caer nada en ninguno de sus ejes, ¿ok? Va a haber desgaste porque algo físicamente está empujando ese rodillito, ¿ok? Para activar el sensor, ¿ok? Entonces, ese es un problema, hay un desgaste ahí, ¿ok? Ahora, internamente, ¿cómo se activa ese sensor? Internamente, pues tiene un contacto mecánico, ¿ok? Se deben de mover piezas físicamente para detectar de que ya se detectó algún objeto, ¿ok? Entonces, aquí tengo desgaste en forma externa para activarlo y tengo desgaste también de manera interna para que trabaje el sensor, ¿ok? El defecto RID, externamente no necesito contacto físico con él, ¿verdad? Pero internamente tengo el mismo problema del limit switch, ¿ok? Es un contacto móvil. De ahí en fuera, inductivo, capacitivo, transfónico y óptico, tanto la activación es sin contacto. No necesito para nada tocar el sensor para detectar la pieza y de manera interna es completamente electrónico. No hay desgaste mecánico en la parte interna del sensor. ¿Ok? Ahora, en un ambiente industrial donde es muy importante que esa máquina esté trabajando el mayor tiempo posible sin ninguna intervención, ningún tipo de mantenimiento, etcétera, y asegurarme de que no me pare la producción y demás, porque si no eso me puede costar muchísimo más inclusive que la propia máquina, es muy importante tomar en cuenta detalles como estos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso está relacionado directamente con la fiabilidad, ¿ok? Yo necesito asegurarme que se está detectando en el momento que está la pieza, ¿ok? Y que no ocurran errores de ningún tipo
que pueda confiar perfectamente en esos sensores y por lo tanto aumentar la fiabilidad ya de toda la máquina, ¿ok? Entonces, dice aquí, la ausencia de partes móviles, ¿ok? Tanto para la activación o disparo como para el encendido, ¿ok? La ausencia de partes móviles implica mayor tiempo de vida, ¿ok? Más tiempo va a poder estar trabajando sin que nadie intervenga, también cualquier tipo de sensor se va a llegar a descomponer, ¿ok? Pero si no tiene partes móviles externas o internas para poderlo activar, pues el tiempo de vida va a ser mucho mayor y por lo tanto, dentro de ese ambiente industrial, mayor fiabilidad, ¿ok? Entonces, tome en cuenta cuando tenga que diseñar algo para un ambiente industrial, esta parte, ¿ok? Requerimos un mayor tiempo de vida y una mayor fiabilidad. Bueno, eso en cuanto a los sensores. Ahora, en cuanto a los actuadores, decíamos, puedo tener actuadores eléctricos. ¿Qué otro tipo? Eléctricos, Neumáticos, hidráulicos. hidráulicos, neumáticos, ¿ok? Entonces, comparados con los otros tipos de actuadores, los eléctricos, dice, son más precisos. Rápidamente, ¿dónde han visto esos actuadores? Motores de CD. Ajá, pero ese motor, ¿dónde estaba trabajando? ¿Para qué? En brazos mecánicos, brazos robóticos. Por ejemplo, un brazo robótico, ¿dónde más? Vamos, son muy comunes. Eso seguramente los han visto en algún lado. Motores paso a paso. En lectores de disco. Lectores de disco de computadoras, me imagino. Ajá, de unidades de Sí, de CD, los discos DVD, duros. etcétera. Ah, ok. Disco duro también. De disco duro, ok. ¿Dónde más? Impresoras. Impresoras, ok. Entonces, Microondas. Yo también, no ¿no? sé si Entonces, tenga, es más que nada una duda. ¿Los lectores de CDs que contienen las computadoras o los DVD? No sé si contengan un motor adentro para hacer girar el disco. ajá, ¿no? ¿Qué lo hace girar? Un motor eléctrico, ¿ok? Cuando metes el CD DVD en la computadora, que muchas veces, algunos cuando lo vamos a meter, hacemos girar con el dedo el CD, luego ya lo empujamos, por aquellas cuestiones de que antes, ahorita ya casi no se nota, en algunos lectores les costaba trabajo empezar a mover el disco precisamente porque necesitabas un motor bastante pequeño, ¿ok? Entonces, suficientemente pequeño para que cupiera ahí en la unidad. Entonces, algunos al principio les costaba trabajo, ya sobre todo cuando la máquina tenía cierto tiempo, entonces lo movías manualmente y luego ya lo metías, y ya podías empezar con la lectura, ¿no? Si lo metías completamente estático, llegaba a ser de que esos motores a veces no tenían la suficiente potencia o no les daban la suficiente corriente, ¿ok? Para empezar a hacer ese movimiento, ¿no? Ahorita ese problema ya está resuelto desde hace ya varios años, pero sí es un motor eléctrico y bastante pequeño, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se usan estos? Sus ventajas son bastante precisos. Imagínate, tienes que hacer el control de alguna máquina de control numérico que debes llegar exactamente a una posición específica o, como decían sus compañeros, ¿no? En un robot, etcétera, pues con estos actuadores eléctricos se han utilizado mucho precisamente por esa precisión que tienen, ¿ok? Son rápidos, es decir, si estamos trabajando en un robot, una máquina de control numérico, rápidamente puede llegar a esa posición que queremos con un motor de este tipo, ¿ok? Tamaño reducido. ¿Cuál es el motor eléctrico más pequeño que hayan visto o que sepan que existe en cuanto a la aplicación? Los que usted decía, los de unidad de DVD. La unidad de DVD, algunos otros. Su teléfono tiene motores celulares. Sí, tiene un motor para el vibrador. Exactamente. Todos saben cómo funciona ese motorcito. Sí. ¿O nos puedes No. describir? ¿No? Ah, Ángel. es un motor y en el eje tiene un pequeño aditamento que son como una puntita como si fuera ¿cómo decirlo? Como si fuera una cucharita, por decirlo así. Bueno, visualizarlo como una cucharita. Son como dos aspitas que cuando gira van golpeando un, una placa o van golpeando la parte del teléfono que hace que vibre.
Bueno, es el que yo vi, los antiguos, que Ay, tienen esos. No, de hecho son como en el eje tienen como una pieza, una pesita, que es como media luna que al momento de girar ajá, genera que vibre el teléfono. Esa cosa, eso. ajá. Hay Sí. algunos así, como media luna. Bueno, hay distintos principios. Hay algunos como si tuvieran, como decía Ángel, como una cuchara. Bueno, lo veo como si fuera una U metida en el eje y eso es lo que genera también esa descompensación, ¿no? Esa vibración en ese eje. ¿Ok? Pero estamos hablando de que son motores bastante pequeños, están dentro de tu teléfono. Si lo destapas muchas veces ni los ubicas, ¿no? Son bastante pequeñitos, ¿no? Ya la forma en la que se implementa, en la forma que tiene físicamente, ya varía según el modelo del teléfono. Hay algunos que nada más se ven como si fuera una pila muy pequeñita y ya está. Y otros donde sí distingues las partes que nos comentaban sus compañeros, ¿no? Donde se ve el motorcito y se ve la parte que está girando y que genera la vibración, ¿no? El principio de funcionamiento de estos sensores también nos han visto algunos que se han puesto a desarmar los controles así tipo de PlayStation, cosas por el estilo que tienen vibración. También es el mismo principio, ¿no? Lo van a ver, pero obviamente muchísimo más grande, ¿ok? Entonces ahora imagínense, ese tamaño de esos motores, pues son diminutos, ¿no? Algunos helicópteros de esos que usan de control remoto, hay unos helicópteros bastante pequeños y si observas en la parte de la cola que tienen un rotor, ahí también hay unos motorcitos, pero bastante pequeñitos que utilizan también para ese tipo de aplicaciones, ¿ok? Bueno, ahora imagínate, dentro del ambiente industrial, si puedes tener motores tan pequeños, pues imagínate ya la automatización que pudieras llegar a hacer dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, tienen un tamaño reducido, sería otra de sus ventajas. Precisos, rápidos y tamaño reducido. De los actuadores que puse aquí, bueno, el de abajo todos lo conocen, motor, pero el de aquí arriba no sé si todos lo conozcan. Eso es, creo que son los de pasos, o algo así. No, no, son No, como, imagínate, como ese motor, algo parecido, lo tenemos aquí, ¿ok? Está generando el movimiento giratorio, aquí estaría su eje, si te fijas acá tiene como un granito y demás, rodamientos, sí, etc. sí, los que bueno, es para intercambiar la dirección del giro, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué hace esto? Esta parte de aquí. Ay, perdón, no se ¿Cuál? ve. No, no se ve, no sé ni. Se me olvida que con el zoom no se distingue. Acá. No es de las máquinas de tatuar, ¿no, verdad? No. Realmente lo que les voy a poner acá son ejemplos industriales, ¿no? Entonces, esta parte de aquí vendría siendo el vástago de un cilindro, ¿ok? Pero en este caso sería un cilindro eléctrico. Con el motor que tengo acá, lo que voy a hacer es que este eje se extienda o se contraiga, ¿vale? Entonces, los motores, como los conoces, para el movimiento giratorio, y me estaría empujando, por ejemplo, una caja, ¿ok? Luego un pallet, etcétera, ¿ok? Entonces sería un cilindro, pero eléctrico, ¿vale? Ok, entonces actuadores eléctricos, ¿qué otro tipo decían que había? Neumáticos. Actuadores neumáticos, y entonces las ventajas, dice, son más económicos, bueno, comparado con los actuadores eléctricos. ¿Por qué? Pues porque sus componentes van a ser mucho más sencillos, ¿no? Aquí vemos un cilindro neumático, acá vemos un motor neumático, e internamente el principio de trabajo y los componentes todos son mucho más sencillos que un motor eléctrico, por lo tanto su fabricación también es más simple y por lo tanto resultan más económicos. Ahora dice alta velocidad, pero ¿a qué se refiere esa alta velocidad? Piensa en ese ambiente industrial donde tú necesitas algunas piezas que tengas que estar desplazando, pero rápidamente, ¿ok? Entonces yo lo puedo meter este cilindro neumático y que empuje las piezas rápidamente, es decir, va a salir rápido, se contrae de tal manera que sigan pasando por aquí muchas piezas, ¿ok? Y él en el momento, tal vez ayudado de algún otro sistema que haga el control, va a detectar alguna pieza defectuosa, ¿ok? Están pasando muchas piezas por aquí, detecta la pieza defectuosa y quiero que la saque de la línea, ¿ok?
¿ok? Entonces él tiene que actuar rápidamente y regresar a su posición inicial. Si viene una serie de piezas defectuosas, imagínate, para cada una él tiene que extenderse y contraerse. Imagínate ese movimiento en un actuador eléctrico. ¿Será posible? ¿Lo harán a la misma velocidad? No creo. Difícil, ¿no? Y el desgaste en el motor eléctrico y los pulsos, los picos de corriente que me genera, pues van a ser importantes y eso me va a afectar también el tiempo de vida de ese actuador. Ahí es donde me conviene utilizar un actuador neumático porque va a estar trabajando a alta velocidad en aplicaciones como esas, ¿ok? Ese cilindro va y viene rápidamente, o lo que pudiera ser mucho más rápido que el motor eléctrico desde el punto de vista costos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, lo dejamos aquí para que no lleguen tarde. Nos quedamos platicando de estos actuadores neumáticos. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Profe, Hasta mañana. profe, Disculpe, yo llegué 10 minutos tarde. No sé si va a tener problemas de conexión. Por problemas de conexión, al frente de tantito.